vivimos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo, ¿verdad? Y esto lo digo porque el individualismo nos ha enseñado que para vivir en el mundo, en un mundo de constante competencia por el éxito, para sobresalir entre los demás, se deben de adoptar ciertas actitudes y llevar a cabo acciones actuando tal vez con altanería, actuando también con intemperancia, ¿verdad? Y no importando el costo o pasar por los derechos de los demás. Se tiene la idea que se debe de tener un lenguaje con tono áspero, ser bravo, ser agresivo e incluso ser intransigente para demostrar que se tiene poder sobre los demás y para imponer ideas y para imponer criterios y que su palabra vale más que la de los demás. Para competir en este mundo así y sobresalir, como nos lo está enseñando, dice que no necesita amabilidad, generosidad o bondad. Pero no es esto lo que nosotros aprendemos de la palabra, ¿verdad? Este individualismo que enseña el mundo, desde luego que es egoísta. Ahí es donde se aprende y es para obtener éxito sobre las demás personas que están a nuestro alrededor. Pero nosotros como creyentes no estamos llamados a tener éxito como el del mundo, sino por el contrario, y escuche bien, estamos llamados a tener una vida cristiana de constante victoria en el nombre de Cristo Jesús, por medio de las enseñanzas que Él nos ha dado, por medio de mantenernos unidos a la vid, que es la que nos está dando vida, por medio de ser obedientes por su palabra en todo aquello que Dios quiere que estemos reflejando. Y es el Espíritu Santo quien nos conduce, quien nos recuerda y nos enseña a reflejar a Jesús por medio de su fruto en nosotros. De manera que para el cristiano no es opcional dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Ese reflejo tiene que ver con mostrar el carácter de Jesús y dar evidencia del arrepentimiento de pecados que extinguió al viejo hombre, que quedó muerto al pecado. Y si efectivamente, podemos ver si efectivamente el viejo hombre quedó muerto por la obra de Jesús. Ahora somos vivificados por el Espíritu de Dios. Y es este quien nos llevará día con día a mantener nuestra comunión con el Señor, acrecentándola para revelar ese nuevo carácter a los demás. Y no hablo tan solo a los demás al interior de la iglesia, sino hablo a los demás allá afuera en el mundo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a dar es evidencia de transformación, de la nueva criatura. Y esto tiene que ver con el fruto precisamente del Espíritu revelado hacia el exterior. El Espíritu Santo mora en nuestro interior para hacer notar su obra de adentro hacia afuera de nosotros. Y eso es la llenura del Espíritu, eso es vivir en victoria, mostrando el fruto del Espíritu y reflejando esta evidencia, ¿verdad? Esta es la victoria del cristiano, vivir una vida cristocéntrica. Por eso les dije, no es opcional ni para ustedes ni para mí, no es que si quiero o no desarrollar el fruto. No es que si quiero o no dar evidencia que el Espíritu está morando en mí.
Si usted se ha arrepentido de la vida pecaminosa, ahora debe de dar paso a su nueva vida, a la vida cristiana de victoria, a la que ha sido llamado por medio del fruto del Espíritu. De manera que para que nosotros continuemos dando esta evidencia, abra su Biblia, por favor. Y le voy a pedir que busque este texto que ya llevamos algunas semanas leyéndolo. Está en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 24. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 24. ¿A quién le hace falta una Biblia de papel? Levante su mano para que nuestras hermanas le hagan llegar por ahí esta Biblia y usted pueda buscar esta carta a los Gálatas y centrarse en el capítulo 5 para dar lectura de los versículos 22 al 24. Como lo hemos también estado haciendo, le voy a pedir que ahora me acompañe, que leamos juntos a partir del versículo 22 hasta donde se encuentre mansedumbre. Hasta ahí vamos a leer juntos. Después de ahí yo continuaré con la lectura. Bien, dice la palabra, los quiero escuchar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Acompáñenme a orar. Dios Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque nos permites, Señor, llegar aquí hasta tu templo este día, que tú has puesto en nuestros corazones tanto el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, que estemos reunidos para bendecir tu nombre, que estemos reunidos para darte gracias porque eres nuestro Dios, porque estamos reunidos, Señor, para adorarte y para alabarte como único y verdadero Dios, porque estamos reunidos, Señor, porque necesitamos de ti y de tu palabra. Necesitamos, Señor, que el Espíritu Santo que mora en nosotros le demos, Señor, la apertura para que nuestras vidas sean efectivamente transformadas y seamos cristianos reflejando la transformación como las enseñanzas de tu Hijo Jesús nos lo han hecho saber. Gracias, Señor. Gracias, transforma, sigue obrando en nuestras vidas, Señor, sigue obrando y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos redarguya y el que nos convenza de pecado, Señor, de justicia y de juicio para someter nuestra voluntad a la tuya. Gracias, Señor, gracias, Padre bendito, ten misericordia de mí. Toma control de mí, de mis palabras, de mis pensamientos y mi corazón, Señor. Ayúdame a transmitir este mensaje en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues mansedumbre es otra de las virtudes que, como les he dicho anteriormente, cuando les pregunto, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Sí lo sabemos, pero hemos estado desarrollando domingo tras domingo cada una de estas virtudes del Espíritu para que efectivamente sepamos nosotros cómo va a trabajar en nuestras vidas para poner por obra la palabra del Señor, ¿verdad? Y está está de más decir la importancia que tiene la mansedumbre en la vida cristiana, al igual que las otras virtudes de las que ya hemos hablado. Y fíjese que esta virtud, lejos de pensar que la mansedumbre lo hace débil, es todo lo contrario. La mansedumbre lo hace fuerte y determina nuestros pensamientos y nuestras acciones. De manera que vamos a continuar con nuestra serie. ¿Recuerda cómo se llama la serie? Fructificad y producir. Y recuerde que por medio de esta serie y por medio de esta lectura del fruto del Espíritu, estamos siendo llevados por el Espíritu Santo para dar fruto
y vivir vidas victoriosas llenas del Espíritu Santo. El tema de hoy tiene por título mansedumbre, imperativo del cristiano. Y estaremos desarrollando el mensaje en 2 puntos. Punto número 1, aprender. Necesitamos aprender de la palabra, necesitamos aprender de nuestro Señor Jesucristo y necesitamos aprender del Espíritu de Dios para que tengamos vidas en victoria. Vaya al Evangelio de Mateo y busque el capítulo 11. Mateo 11 y busque el versículo 29. Mateo 11, versículo 29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús? Nos está diciendo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuál de las virtudes del fruto del Espíritu Santo haya querido Jesús destacar más en su carácter para que nosotros le siguiéramos y para que le imitáramos? ¿Cuál diría usted que es esa virtud que Jesús quiso destacar? Es posible que haga referencia tal vez al amor, otros piensen que el gozo, o tal vez a la paciencia, ¿verdad? O es posible que también se haya pensado en otras virtudes de nuestro Señor Jesucristo, como su fidelidad, o su santidad, o su obediencia al Padre. Y créame que cualquiera de estas respuestas es buena respuesta. Claro que Jesús destacó por igual todas y cada una de estas virtudes, porque de las mismas van a estar derivando sus enseñanzas. Y ahora es el Espíritu Santo el que nos está recordando las mismas. Desde su llegada a esta tierra, como hombre, Jesús lo hizo entrando de una manera humilde, y eso usted lo sabe. Llegó a un pesebre, ¿verdad? Y durante el desarrollo de su vida quiso enfatizar la mansedumbre y la humildad, como lo está diciendo, ¿verdad? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, sabiendo que donde están presentes estas virtudes, mansedumbre y humildad, allí pueden crecer todas las demás. Y Jesús era consciente de que ninguna de estas 2 cualidades es normalmente deseada por el hombre. Usted puede desear cualquiera de las otras virtudes, pero no desea ser un hombre manso. Es por ello que nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿A qué vino Jesús? Vino a enseñarnos, de manera que ahora nosotros tenemos y debemos de aprender de él, ¿qué? La mansedumbre y la humildad. ¿Qué es lo que debemos de aprender? Mansedumbre. ¿Qué es ser manso? Es ser sensato, es ser suave, es ser apacible, es ser dócil, es ser humilde, es ser pacífico, es ser tranquilo. Tenemos entonces que, contrario a lo que se piensa, la mansedumbre es fuerte, no es débil. Cuando se es pacífico, cuando se aprende a ser pacífico, dice la palabra: bienaventurados los pacificadores. Cuando se aprende a ser pacífico, se es fuerte, porque va a pagar usted una rebelión, va a pagar usted un conflicto por medio
de la mansedumbre, de manera que no se es débil. La mansedumbre nos traerá paz a nuestro interior y esta se va a manifestar en la relación con Dios, porque esta relación con Dios es la que nos va a hacer fuerte y no nos vamos a enganchar fácilmente con las cosas del mundo, sino que nuestra relación con Dios, dentro de la mansedumbre que nos hace fuerte, nos va a tener esta estrecha relación y no darle al mundo la importancia que no tiene, a las cosas del mundo. De manera que la mansedumbre debe de ser activa. La mansedumbre no es pasiva. ¿Por qué? Porque debemos de poner en acción nuestra fe si realmente queremos agradar a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Tenemos entonces que la mansedumbre es valiente, no es tímida. ¿Por qué? Porque la mansedumbre nos ayuda a actuar con firmeza, con decisión, confiando en Dios y en su guía, dispuestos a ser obedientes, acatando la voluntad de Dios. La mansedumbre es controlada por el Espíritu Santo. De ahí viene la fortaleza, no de nosotros, ¿verdad? La mansedumbre no se excede ni en acciones ni en palabras. La mansedumbre sabe controlar nuestros impulsos y no comete excesos en lo que hace y dice. Una persona mansa no se ofende fácilmente, no es presumida ni dominante y reconoce fácilmente los logros que tienen los demás. Vaya ahora al libro de Números, en el capítulo 12, en el versículo 3. Números 12, versículo 3. Y dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés fue un hombre que, estando en el desierto, llevando al pueblo de Dios, reflejó las características de ser un hombre manso. Él fue dócil, fue humilde, fue apacible, fue tranquilo, fue pacífico, sometido. Imagínese liderar, estar al frente de un pueblo en el desierto durante 40 años, con una población que eran 2 millones de personas. Claro que tenemos un antecedente de Moisés. Cuando vivió en Egipto, vivió de manera diferente a lo que es ser manso. No. Lo vino a aprender del Señor estando ahí en el desierto. Tenemos entonces que la Biblia demuestra que ser manso no significa ser débil. Por esa mansedumbre que mostró Moisés a los demás, pero principalmente a Dios, es que pudo llevar y andar con el pueblo durante esos 40 años y nunca se le vio la debilidad. Sí era pacífico, sí era dócil, sí era sometido al Señor, y es más, era tan pacificador que tenía que calmar a todo este pueblo. Tenía que calmar a este pueblo. Tenemos entonces que el manso tiene una gran fuerza interior que desde luego no proviene de él. No proviene de nosotros esa fuerza interior, sino que proviene del poder del Espíritu de Dios, que permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con total confianza. El manso no se deja llevar por sus emociones, no reacciona sin control ante una situación. Más bien, el manso
va a reflejar que vive bajo el dominio del Espíritu Santo, permitiéndole que le muestre lo que debe de hablar o hacer ante un suceso o una persona en específico. Mire, muchos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones difíciles con las personas. Y ahí es donde debemos demostrar la mansedumbre, el fruto del Espíritu. Pero no lo hacemos como nos lo está pidiendo la palabra. ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos enganchamos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Respondemos igual de ásperos. ¿Qué es lo que hacemos? Descalificamos a las personas. Nos defendemos. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? La mansedumbre nos lleva a aceptar que lo que Dios permite en nuestras vidas es para nuestro bien. Y a veces no lo queremos aceptar. El manso no lucha contra la voluntad de Dios. No lucha contra la voluntad de Dios, sino que se debe de someter a la misma. No se está resistiendo, no es rebelde, sino que vive con la expectativa de que siempre aprenderá algo nuevo de las situaciones que esté enfrentando. Gracias a esas experiencias que Dios trae a nuestras vidas y que podemos poner por obra el fruto del Espíritu. Si no lo estamos haciendo como nos lo pide, es momento de reflexionar y de regresar y hacer caso del fruto del Espíritu para que seamos gratos al Señor. Esta actitud de manso lo va a proteger su corazón de la amargura. ¿Por qué ese es contencioso muchas veces? Porque estamos amargados por las situaciones que estamos viviendo. El manso de corazón no se enfrenta a los demás como si fueran sus enemigos, y el que tiene el corazón endurecido se enfrenta con los demás como si fueran sus enemigos, responde con aspereza. El manso tiene claridad y es obediente en cuanto a amar al prójimo, así como al enemigo que se ha levantado en su contra. El manso respeta y valora a los demás. ¿Sabe por qué? Porque entiende que los demás también han sido creados igual que uno a la imagen de Dios. Cuando le faltamos el respeto a los demás, le estamos faltando el respeto a Dios. Somos creados cada uno de nosotros a imagen conforme a su semejanza. No es que le falte respeto ni a Clara, ni a Dolores, ni a Ara, ni a Gustavo, ni a Julio. No. Es a la imagen creada de Dios. Hay que tener mucho cuidado. De manera que nos dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es un imperativo para el cristiano, es una obligación. Mismo Jesús nos enseña lo que debemos de aprender. ¿Por qué queremos aprender unas cosas y otras que mismo Jesús dice aprendan de mí, no la queremos poner en acción? La palabra es integral, de tapa a tapa. Se pone por obra de tapa a tapa, no únicamente lo que me gusta. Lamentablemente el ser humano entonces no está interesado en ser mansos. Y cuando leemos acerca de lo que es la mansedumbre, ni siquiera tenemos nosotros convicción de que no somos mansos. Es por ello por lo que Jesús nos llama a ser mansos. Piense por un momento en usted. ¿Se considera manso? Contéstese usted ahí, ¿Se considera manso? ¿O ha pensado que ahora sí va a cambiar y quiere ser manso? Pregúntese cómo está su vida, su relación familiar, su relación matrimonial, su relación de trabajo,
su relación con los hermanos de la iglesia. Pregúntese. ¿Es obediente? ¿Está poniendo por obra el fruto del Espíritu, mansedumbre? De manera que la palabra siempre nos va a traer nuevamente a ella para que pongamos por obra su palabra, porque no es lo que yo quiera hacer, es lo que la palabra nos está diciendo. Y si Jesús nos está diciendo que aprendamos, debemos de aprender. De manera que esta es una ordenanza y es una obligación, es un imperativo para que podamos vivir vidas cristianas, porque de otra manera no lo vamos a hacer, no va a haber congruencia en nuestras vidas. Nosotros al interior de la iglesia con los hermanos no podemos ni debemos de estar peleando como allá afuera, así como tampoco nosotros debemos de estar peleando allá afuera. Porque sí quiero el amor, pero la mansedumbre no. Si no sé dar amor, pues tampoco soy manso. Con una sola de las virtudes que no pongamos por obra, estamos pecando contra Dios. Por eso nos está enseñando, por eso el Espíritu Santo mora en nosotros, para que haga la transformación de adentro hacia afuera y que demos evidencia de ello. La mansedumbre no me gusta, pero las otras 8 sí. Las voy a poner por obra. Está faltando, como si faltara a las 9. No, debemos de transformar nuestras vidas. Es por eso la enseñanza de la palabra, para que regresemos. Jesús nos enseña a ser mansos para que vivamos vidas diferentes, para que entonces sí vivamos vidas victoriosas y vidas llenas del Espíritu Santo, que nos mantendrá en relación directa con Dios y dando su fruto a los demás. Muchas personas dicen, muchos hermanos dicen: ay Señor, lléname, pero este es mi enemigo. ¿Para qué queremos pedirle la llenura del Espíritu si el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos está llenando para poner por obra la palabra del Señor? Una persona mansa es un pacificador, no una persona contenciosa. Punto número 2, obras. Ahora acompáñenme a Santiago, en el capítulo 3, versículo 13. Santiago 3, versículo 13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cuando Santiago nos habla de sabiduría, desde luego que no nos está hablando de la sabiduría humana, a la sabiduría que se aprende con los estudios y aplicarlos al mundo. No es esa clase de sabiduría que nos conduce a la soberbia, porque la soberbia es una obra de la carne. No está hablando de esa sabiduría. Más bien se está refiriendo a la sabiduría sobrenatural, a la que puedes acceder solamente por medio del Espíritu de Dios, para que vivas de manera valiente y activamente en tu vida cristiana. Para eso es. Si en usted mora el Espíritu de Dios y le falta sabiduría, pídala, pero muchas veces ni la queremos pedir. Ahora ahí mismo, en este Santiago 3, vaya al versículo 17. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto, dice que es primeramente pura, después pacífica, luego
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta sabiduría que proviene de lo alto, como nos lo dice el texto, expone en todas sus obras virtudes tales como la pureza, paciencia, lo que dice ahí, amabilidad, benignidad, misericordia, imparcialidad, sinceridad, mansedumbre y humildad. La mansedumbre es necesaria para actuar conforme a las enseñanzas de Jesús. Cuando la mansedumbre no está presente en nuestras vidas, perdemos los estribos. Perdemos la razón, nos ofuscamos, ¿verdad? Perdemos nuestra estabilidad emocional, actuamos con la víscera y perdemos la dignidad. Perdemos de vista la dignidad del otro. Perdemos de vista que es creado igual que mí, que yo, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y nos estamos olvidando que nuestro paso por esta tierra es para reflejar a Jesús. Aprendan de mí, dice Jesús. Y nos dice qué es lo que debemos de aprender. Vaya ahora, por favor, a Efesios 4. Efesios 4, 1 y 2. Dice, yo pues, está hablando Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. ¿Se da cuenta de lo que refleja Pablo? Aprendió del Señor Jesús mansedumbre y humildad. De manera que la mansedumbre, insisto, en el cristiano no es una opción, es una obligación. Para Pablo, en este texto que leímos, entre las cualidades más necesarias para un cristiano dice que la humildad, la mansedumbre, el amor, ¿verdad? El amor y la paciencia. Y estas son precisamente las obras que debemos de poner por testimonio de nuestras vidas transformadas y que están sujetas al fruto del Espíritu. Estas son las obras que debemos de estar poniendo por testimonio de nuestras vidas transformadas. Tenemos entonces que la persona pues no es rencillosa, no es argumentativa, no debe de estar a la defensiva. Una persona así provoca división y además es rencorosa. Escuche bien, es rencorosa. Y estas son obras de la carne. Y en esas condiciones es imposible vivir en paz o en unidad con los demás, con las personas que lo están rodeando, sea en su casa, en el trabajo, en la calle, incluso aquí en la iglesia. La iglesia no está exenta, porque la iglesia no pone por obra el fruto del Espíritu. De ahí la enseñanza y el recordatorio que debemos de estar haciendo, que el Señor nos hace y nos dice que debemos de aprender. La mansedumbre es un requisito indispensable para vivir una vida digna de nuestro llamado, la vocación a la que se refiere Pablo. De manera que sin mansedumbre escuche bien, no podemos honrar a Cristo, no podemos reflejar su carácter, no podemos complacer al Padre, ni siquiera podríamos llamarnos cristianos, o quizá podamos,
pero no seríamos congruentes. No seríamos congruentes. Alguna ocasión les pregunté, ¿para qué quiere ser cristiano? ¿Para hacer lo que a usted le gusta? ¿Solamente hacer algunas cosas? No, no. Para eso no fue usted llamado a ser cristiano. Fue llamado a ser cristiano para dar evidencia de la transformación de su vida. Salvación la tiene, pero dé evidencia de la transformación de su vida. Acompáñenme ahora a la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15: sino santificad a Dios el Señor de vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La mansedumbre es necesaria para defender nuestra fe. ¿Cómo da evidencia usted de su fe? Siendo rencilloso, contencioso, siendo una persona que divide. ¿Esa es la fe que usted profesa? No olvidemos el llamado que Pedro nos hace de estar preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza. Y nuestra razón de la esperanza es Jesucristo. Él es nuestra esperanza, el Señor es nuestra esperanza. De manera que no debemos, insisto, no debemos ser contenciosos, no debemos de tratar de imponer nuestras ideas, sino por el contrario. Incluso con sus hechos, las personas pueden reconocer que usted tiene algo diferente en su vida, que actúa diferente, que camina diferente, que habla diferente, pero no lo hace de manera natural. Esa diferencia es porque usted le está dando paso al fruto del Espíritu hacia afuera, hacia su exterior, para reflejar entonces sí una vida cristocéntrica, la transformación de nuestras vidas. Porque mientras no lo haga, está pretendiendo engañar al Señor, y al Señor nadie lo engaña. Nos engañamos nosotros mismos. Le jugamos al cristiano. Y por el contrario, si estoy dando testimonio con mis hechos, es porque entonces sí estoy dando paso al fruto del Espíritu Santo en mi vida. Para eso está la enseñanza. Yo creo que todos ustedes tienen una Biblia en casa. La abre y la lee habitualmente. Tenemos un programa que les hacemos llegar de lectura diaria de su Biblia, y usted cree que es una imposición de la iglesia. No, es para que usted conozca al Señor, para que usted tenga ese crecimiento espiritual. Hágalo, es por su beneficio personal. Dios nos ha llamado a defender la fe, pero si usted no abre su Biblia y no conoce cuál es su fe, ¿qué defensa va a presentar? Porque esa defensa de fe no se hace con bravuconería ni con orgullo, sino que dice la palabra que lo debemos hacer con reverencia. Dios nos ha llamado a defender su palabra y su causa, pero no hiriendo y destruyendo la dignidad de los hombres que son portadores de la imagen de Dios. La mansedumbre es necesaria y debemos de ponerla en acción cuando, por ejemplo, se encuentra frente a otra persona
persona que lo ha ofendido, lo ha humillado, lo ha menospreciado, le ha faltado al respeto con palabras hirientes. ¿Cuál es la primera reacción lógica? Pues es defenderse, ¿verdad? Defenderse y contestar en el mismo tono y sentido a las agresiones que hemos recibido. Esa es la reacción lógica. Y así es como defendemos nuestra fe. Así es como decimos llamarnos cristianos. ¿Cuál es entonces la actitud que se debe de asumir, que debemos de tomar en esos casos? Yo siempre le digo, la respuesta la tiene la Biblia, y así es que ahí en Primera de Pedro, vaya al capítulo 2, en el versículo 23. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro está reproduciendo las palabras de Jesús. Pedro está siendo un imitador, y Pedro está dando la enseñanza de cómo debemos de actuar frente a los demás en medio de una agresión. ¿Se da cuenta ahora por qué Jesús nos dice que debemos de aprender de Él, que es manso y humilde de corazón? Mientras a Jesús le sucedía esto, no contestaba agresión con agresión. Mientras lo vituperaban, mientras lo azotaban, mientras lo escarnecían, no contestó agresión con agresión. Y le voy a decir por qué. Y esto me encanta. Porque sabía que esos hombres que lo estaban vituperando son también creados a imagen de Dios, y por lo mismo no los ofendía, puesto que entonces estaría ofendiendo a Dios. Esa es la enseñanza de Jesús. Aprendamos y pidamos al Espíritu Santo que su virtud mansedumbre obre en nuestras vidas, reflejando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Si usted dice que es una nueva criatura, pues es porque ya dejó atrás al viejo hombre, a la vieja criatura, a ese que decimos que ya murió. Pero dígalo con convicción. Dé paso entonces al nuevo hombre por medio de la mansedumbre, imperativo para el cristiano. Refleje su vida cristiana, y que esta vida cristiana sea fructificar y producir, poniendo en acción y reflejando que se somete con humildad y mansedumbre a la voluntad de Dios, que es la virtud del Espíritu Santo. Seamos pues hombres, mujeres, jóvenes, dóciles, humildes, suaves, tranquilos, pacíficos, sometidos al Espíritu Santo que mora en nosotros para dar evidencia de ese fruto. Seamos apacibles.